Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por tenerme y por escucharnos, escuchar nuestra voz más allá de lo que presentamos ayer. Bien, Cecilia, gracias a vos por la comunicación. En primer lugar, bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo llegan ustedes a agruparse, a encontrarse entre sí y después a redactar este informe? Bueno, un poco ustedes explicaron cómo fue el procedimiento. Yo ya estaba en contacto con Alfie antes que él iniciara la investigación. De hecho, se inicia a raíz de que yo denuncié en un tuit de él que Ujú. estaba investigando o hablando de Pedro Villegas sobre otro tema que no tiene que ver con esto. Yo ahí lancé la alerta de alguna forma, después de muchos años que esto era un secreto a voces y de hecho una periodista también que es parte de este grupo, de este colectivo, que es Agustina Cáncer, lo había dicho en televisión, pero Sí. bueno, había pasado Sí. desapercibido. Y algo muy importante fue que a raíz de lo que nosotros, digamos, lo que yo lancé en las redes completamente en un comentario con Alfie, él se contactó conmigo, le conté la Sí. historia y le pasé contactos de otras periodistas que ya estábamos en contacto, y a raíz de otra periodista a él también le pasó otro contacto, y ahí ya nos empezamos a visibilizar que éramos bastantes. Ujú. Él lanza la investigación, o no, no descubrimiento, sino lo Sí. que recopila varios testimonios, lo lanza y a partir de ahí son varias las mujeres Claro. que a través de un foro de un chat que realizamos en Periodistas Argentinas empiezan a sumar sus testimonios. Muchas, como decía, lo hacen de forma anónima. Fue un momento de la Ujú. semana pasada muy catártico, ¿no? Mucha Sí. gente contando sus experiencias muy variadas Mm. y que lo más importante que atraviesan, ¿no? Este lapso de 30 años que describías, que contabas, y además con características muy similares en los Ujú. patrones de comportamiento de Pedro Briega. Ujú. ¿Era un secreto a voces que Pedro Brieger hacía este tipo de cosas? Sí, hablamos de un secreto a voces porque muchas de nosotras los habíamos comentado con otras colegas Claro. y también con nuestros jefes en ocasiones. Yo lo había denunciado en 2018 dentro de la agencia Tela, que era donde yo Ujú. trabajaba, a raíz de que lo habían invitado a Brieger a una mesa redonda de apoyo a lo que había en ese momento, que había una huelga, entonces estaban organizando eventos digamos, desde los propios gremios y de los Mm. trabajadores organizados, y ahí yo fue que en una comisión que había de género lo denuncié. Eso obviamente generó que llegaran otros testimonios, otros casos, algunos, lo que te digo, en ese momento todavía eran anónimos, y nos fuimos organizando. Me preguntabas al principio cómo llegó la organización de periodistas argentinas. Sí. Sí. Ellas como organización lo que propusieron fue ese espacio para que primero compartamos nuestras historias Sí. y a partir de eso decidir cómo ¿no? salir de forma colectiva, y ahí fue la idea de hacer un informe anónimo para poder proteger a las personas que como víctimas no querían dar su nombre, pero podían describir el mecanismo, la situación en la que fueron sometidas, y vimos que la mejor opción también era hacerlo en Congreso, o Senado, en este caso del Senado, fue porque uno de los pedidos era poder legislar sobre este Ujú. tema, porque nos dimos cuenta a través también de nuestros relatos que no teníamos herramientas para poder enfrentar esto. Claro. Ahora, Cecilia, ya vamos a ir al tema de la legislación, pero primero quería preguntarte por el accionar de Brieger y saber cómo es que hizo durante 30 años para asegurarse de que todas sus víctimas se mantuvieran en silencio, para evitar el escrache. ¿Generaba miedo él? No tiene que ver con que te genere miedo, sino Ujú. tenía que ver con las posiciones en las que él estaba y la relación de poder que tenía con algunas de las personas afectadas, víctimas de su accionar. Son desde estudiantes Sí. que no deciden tenerlo como profesor, sino que lo tienen de hecho, Mm. gente que inicialmente la relación con él tiene que ver con una persona que tiene una autoridad intelectual y moral, entonces Sí. en un punto muchas colegas se han acercado a él por un interés profesional para poder desarrollar conjuntamente investigaciones, colaborar en libros suyos o, por ejemplo, participar en un máster en el que él era un experto, con lo cual Claro. esa es la relación de poder que él tenía, Ujú. y como él con el tiempo fue recibiendo premios y se manejaba como un periodista vinculado a un cierto sector también político, eso llevaba a que él tenía influencia. Si me decís a mí, el miedo viene por el hecho de que yo trabajaba en una agencia pública, pero yo no tenía un respaldo político. Ujú. Claro. En el caso de él, yo tenía la sensación que sí, que no es lo mismo que yo Claro. lo denunciara a él, que luego me dijeran, no, bueno, ¿quién te va a creer? A vos, Ujú. ¿quién te respalda? Es mi palabra contra la suya. El respaldo que pude tener yo no es el mismo en ese momento que el que Ujú. tenía él. Hoy las cosas creo que cambiaron y la muestra es que pudimos denunciarlo colectivamente,
porque si yo no hubiese sentido que de alguna forma iba a tener detrás a otro grupo de mujeres, a un grupo de mujeres, no hubiese ni siquiera casi lanzado ese tweet en su momento. Sí que había esa intuición de que las cosas son diferentes y que muchas otras mujeres iban a poder decir algo, porque ya estábamos en contacto, si bien costaba dar ese paso. Y ahora que se hizo público, que ya estuviste hablando también con sus colegas, ¿qué pensás? ¿Qué sentís ahora? Creo que un sentimiento compartido de todas es que parte de la reparación pasa también por esto de haber roto el silencio juntas, ¿no? De poder estar juntas, poder escenificarlo y decir, somos muchas, no estamos solas, pero además esto, en este caso tenía, ¿no? Lo dice el informe, está encarnado en la figura de Pedro Brieger, pero hay una cultura del acoso que impide la denuncia, que impide que esto se pueda de alguna forma evitar, digamos, sancionar, tiene que ver también con algo que no existe, lo que decíamos recién. Entonces, primero poner el debate sobre la mesa, dónde están los límites. Todo el mundo puede estar, creo, bastante de acuerdo que ni tu profesor ni tu jefe puede ni masturbarse delante tuyo, ni estar constantemente acosándote con terminologías sexuales e intentando generar una relación que no es la profesional, que no tiene que ver con ese ámbito y que por más que en los medios de comunicación esté naturalizado y minimizado que un jefe, un colega te pueda decir qué linda estás, o a otro tipo de situaciones que podemos llamar nosotros piropos, que no son necesariamente así, porque pueden poner incómoda a la otra persona, vemos claramente que si Pedro Brieger estuvo acosando desde una periodista que está en la televisión y que puede tener una cierta fama hasta una secretaria de una universidad, esto es transversal y no tiene que ver, y rompe con un poco ¿no? esta cultura de algo habrás hecho, porque no lo denunciaste. Todo esto muestra un patrón por parte de él, ¿no? Y todo lo que tiene que ver de cargar la culpa de esto, la persona afectada, creo que con este informe se rompe porque evidentemente el patrón y el comportamiento está del otro lado, ¿no? Está del parte del acosador. Claro, y Cecilia, justamente en el informe lo que dicen ustedes es, esto no es un escrache, la idea es terminar con la cultura del acoso. Y quería preguntarte por las medidas reparatorias que ustedes plantean. Bueno, las medidas reparatorias, por un lado, esto del pedido de disculpas tiene que ver con lo que decía antes de poder sentir que esto se verbaliza, se significa de alguna forma, no digo un arrepentimiento, pero sí un reconocimiento de estos hechos, ¿no? Como algo que no está bien, como algo que no se puede permitir en los ámbitos, sea laboral, como te decía, académico, y también en la vida privada, porque hay un caso que es una vecina. Entonces, primero, un reconocimiento de estos hechos, y después también hablamos de pedir que se hagan campañas de sensibilización en los espacios donde él trabajaba. Eso tiene que ver también con romper con lo que es un poco también la complicidad o las actitudes de, digamos, minimizar y naturalizar este tipo de situaciones, porque lo que decía, Pedro Brieger es un caso que puede ser hasta digamos, extremo en el hecho de que él sexualmente se exhibía. Entonces, esto por ahí es extremo, pero en diferentes medidas esta cultura del acoso existe en los medios, por ejemplo. Es uno de los ámbitos donde existe. No es el único tampoco. Entonces, también nos parecía importante pedir eso y también pedir como que se dé espacio a hablar del tema en esos lugares. Y por último estaba el tema de legislar, ¿no? De poder, que no podía ser posible que un acoso sexual en la calle sí se podría denunciar y no en este ámbito laboral o académico. Esos serían básicamente los principales reclamos. Por último, Cecilia, Alejandro Alfi, cuando comparte la investigación, dice que le consulta a Pedro Brieger sobre este tema y él dice que se guarde las denuncias, que iba a hacer una contradenuncia en ese caso. ¿Sienten que él ahora, con todo lo que trascendió este tema, va a salir a dar la cara o no? No, personalmente no creo que vaya a pedir disculpas ni que vaya a dar mucho la cara, porque él durante todo este tiempo, si ves también el mecanismo de alguna forma que utilizó fue, es decir, en no encubrirse, pero sí toda su posición, por ejemplo, feminista, su posición de estar en ciertos lugares del progresismo y del feminismo, le dio una coartada, ¿no? Le dio también una cobertura a un accionar que era totalmente contrario a lo que él predicaba. Entonces, esto me hace pensar que, bueno, que él sigue pensando incluso por también
entrevistas que ha dado en el pasado. Creo que estos días está circulando una nota de los años 90 en una revista donde habla sobre la sexualidad. Él esto lo puede enmascarar o lo puede encuadrar en una especie de argumento, relato, ¿no?, de unas relaciones sexuales liberales, y que Claro. él está simplemente, ¿no?, manifestando su interés por lo sexual, pero que evidentemente él sexualiza cualquier relación y no pide permiso a una persona para violentarla en ciertas situaciones, como puede ser un espacio laboral.